Bolívar Echeverría, que organizó la maestra Araceli Mondragón, del área de Poder y Procesos Políticos del Departamento de Relaciones Sociales, y que bueno, ya empezó esta mañana a sus trabajos normales en las pasadas 2 mesas, y bueno, nos da mucho gusto estar aquí en esta mesa que se pensó específicamente para el turno vespertino, para que los alumnos del turno vespertino pudiesen tener una actividad en este horario, y también pues obviamente para los que de la mañana pues se quisieran extender hasta este momento, como vemos aquí algunos que nos acompañaban desde la mañana. Bueno, este homenaje pues coincide con el primer aniversario luctuoso de Bolívar Echeverría, pensamiento pues muy importante en América Latina, de desarrollos propios y contribuciones muy fuertes a las ciencias sociales. Entonces, bueno, nos da mucho gusto tener en esta mesa a dos profesoras del Departamento de Relaciones Sociales, y bueno, a Adolfo Gili, que no requiere mucha presentación, pero más que decir que es un gusto para nosotros contar con los 3 ponentes. Entonces, bueno, vamos a las participaciones. Van a ser en primer lugar de la doctora Rina Ru, después el doctor Gili, y finalmente Araceli Mondragón, quienes expondrán lo que prepararon ex profeso para esta mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la maestra Araceli Mondragón por la invitación. A estas mesas para reflexionar sobre el pensamiento de José Bolívar Echeverría a casi un año de su imprevista muerte. Mi intervención gira en torno a un concepto que fue relevante en el itinerario intelectual de Bolívar Echeverría, que es el concepto de posbarroco. Me voy a permitir leer lo que preparé. Testigo de un gran cambio de época, Bolívar Echeverría se propuso una empresa teórica: interpretar lo que aparecía ante sus ojos como síntomas de una crisis civilizatoria, reflexionar sobre la tragedia de una modernidad que, al realizar su esencia, la emancipación humana, parecía comerse a sí misma y volverse contra su fundamento, el trabajo humano que buscó la abundancia de bienes mediante el tratamiento técnico de la naturaleza. Fue entonces el sentido de la prolífica, densa e inconclusa obra intelectual de este filósofo latinoamericano. Con este resorte vital y armado con una refinada lectura de la crítica de la economía política de Marx, enriquecida con la tradición de pensamiento crítico continuada en Lukács, Ernst Bloch, Henri Lefebvre, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, y la deconstrucción de la antropología metafísica, Heidegger, Sartre, Bolívar Echeverría no solo se propuso, sin embargo, descifrar las razones de la catástrofe, se propuso también, en medio del diluvio, imaginar los senderos de otra modernidad. En estas coordenadas, su reflexión sobre el llamado etos barroco adquirió particular relevancia. No era la primera vez que el barroquismo, como estilo artístico y comportamiento social, había llamado la atención como veta para imaginar los caminos de la emancipación humana. En el origen del drama barroco alemán, rechazado por la Universidad de Frankfurt como tesis de habilitación para ser profesor universitario, Benjamin había explorado en el drama barroco la expresión estética de una salida no idealista de una modernidad vivida como catástrofe, con su racionalidad instrumental exacerbada, el dominio de la técnica, la destrucción de la naturaleza, la cosificación de la vida social y la despersonalización de las relaciones humanas. Ante los renovados síntomas de la crisis de una modernidad
cuya expresión catastrófica solo fue postergada en el siglo XX por esa caricatura de modernidad alternativa que fue llamado socialismo real, Bolívar Echeverría se propuso, casi como intuición, reandar aquel camino. Nuestro interés en indagar la consistencia social y la vigencia histórica de un etos barroco, escribió en 1993, se presenta así a partir de una preocupación por la crisis civilizatoria contemporánea y obedece al deseo, aleccionado ya por la experiencia, de pensar en una modernidad poscapitalista como una utopía alcanzable. Continúa, si el barroquismo es el comportamiento social y en el arte, tiene sus raíces en un etos barroco, y si éste se corresponde efectivamente con una de las modernidades capitalistas que antecedieron a la actual y sobreviven en ella, puede pensarse entonces que la autoafirmación excluyente del capitalismo realista y puritano que domina en la modernidad actual es deleznable, e inferirse también indirectamente que no es verdad que no sea posible imaginar como realizable una modernidad cuya estructura no esté armada en torno al dispositivo capitalista de la producción. La reflexión sobre el barroco, cierro, la reflexión sobre el barroco llevaría a Bolívar Echeverría por caminos insospechados de estudio, como suele suceder en el trabajo intelectual serio y riguroso. El fenómeno religioso, el proyecto jesuita en el mundo novohispano, el problema de la lengua y la traducción y el etos puritano fueron algunos de los temas de una reflexión que incorporó las múltiples dimensiones de la condición humana: estética, erotismo, religiosidad, técnica, política. De ese amplio y abierto legado intelectual, me propongo aquí solamente reflexionar sobre lo que en mi lectura encuentro como pistas teóricas que pueden ayudarnos a iluminar las formas de existencia y lo aún no advenido de las sociedades en este lado del mundo. Un discurso crítico de la modernidad que, abordando de manera original la dimensión cultural de la vida social y sin prescindir de las relaciones de dominación y la violencia constitutivas del capital, encontró en el llamado etos barroco una clave interpretativa para comprender la densa conformación histórica de las sociedades latinoamericanas, sus formas estatales, sus imaginarios, sus modos de vivir, de obedecer y rebelarse. Restablecer la historia y la dimensión cultural de las sociedades humanas en el análisis del despliegue multisecular de la modernidad capitalista fue una de las aportaciones originales de la obra intelectual de Bolívar Echeverría. Recuperó para ello una categoría de cuño antiguo, cuya riqueza semántica le permitió sortear la carga sustancialista atribuida habitualmente a la noción de cultura, el etos. Morada, hábito, costumbre, segunda naturaleza, aquel término con que el mundo griego aludía a un atributo exclusivo de la condición humana, su ser moral en el mundo, le permitió en cambio subrayar el lado activo y abierto de la dimensión cultural de la vida social, jamás entendida como naturaleza o destino. Y es que en su doble connotación original de refugio y arma, el etos no solo refería al carácter moral de la vida humana modelado por la costumbre, sino al mismo tiempo a una actitud o disposición de nosotros ante el mundo que lo obliga a tratarnos de cierta manera. Nuestro filósofo abordó entonces la dimensión cultural de la vida social, no como si se tratara de una sustancia inmutable en el tiempo, una suerte de folclore, identidad de un pueblo o modo de ser nacional, sino como una dimensión inherente a la condición humana en que las sociedades cultivan la singularidad de su forma de existencia en un proceso abierto y en permanente mestizaje. Su reflexión conectó por ello, aún sin proponérselo, con otras tradiciones del pensamiento crítico interesadas en trascender la mirada positivista de los asuntos humanos. Gramsci, Raymond Williams o el materialismo histórico y cultural de E.P. Thompson. La noción de etos histórico
reelaborada por Bolívar Echeverría como un principio de organización de la vida social y de construcción del mundo de la vida, no solo le permitió entonces confirmar lo ya esbozado en los análisis de Sombart y Weber al iniciar el siglo XX, que el capital no es solo economía, sino una forma de vida social, que para realizarse requieren únicamente subordinar trabajo, ciencia, naturaleza y tecnología a la valorización de valor, sino hacerse carne y sangre, comportamiento espontáneo, pulsiones, deseo, subjetividad. Le permitió también, además, descubrir la diversidad de configuraciones históricas de la modernidad capitalista, trascendiendo así el paradigma weberiano, ese que, asociando la modernidad con el espíritu del capitalismo y el ethos puritano, negó la condición moderna a las sociedades no europeas, calificándolas de tradicionales o arcaicas, y le permitió sobre todo revelar el lado activo del proceso, el papel de la resistencia y la rebelión en la configuración histórica de una modernidad que para ser debió incorporar socialidades, mitos y símbolos de otras civilizaciones que la condicionaron y modelaron desde abajo y desde dentro. En su despliegue planetario, el capital no se realiza como si se tratara de un demiurgo que actuara por encima de los hombres o como si fuera una estructura sin sujetos. El capital es un proceso histórico que supone como tendencia la universalización de la socialidad mercantil, la subsunción de la naturaleza y la destrucción de los lazos comunitarios. Ese proceso disuelve barreras protectoras del mundo humano, rompe formas políticas de la dominación, ancladas todavía en lazos de dependencia, concebidos como naturales y sagrados. Destruye vínculos y equilibrios milenarios de la especie humana con la naturaleza e incorpora trabajo, territorios, naturaleza, bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor. No es este, sin embargo, un proceso lineal o mecánico. Se trata de un movimiento histórico y conflictivo, en el que el capital, al desplegarse, se articula también con socialidades no capitalistas, incorporando mundos de la vida a los que reconstituye a la vez que es bloqueado o transgredido. Conformados en los tiempos largos de la historia, esos mundos de la vida que el capital destruye a su paso, resisten e imponen también sus propios códigos y entramados simbólicos, integrando el hecho capitalista en el mundo de la vida cotidiana y convirtiéndolo en segunda naturaleza, una realidad vivible, aceptable. Se trata, en suma, de un laborioso proceso histórico-cultural en que el capital, imponiéndose, debe también adaptarse. A esta compleja dimensión histórica de la realización del capital se refirió Bolívar Echeverría cuando propuso considerar el cuádruple etos histórico de la modernidad capitalista. Así, junto a un etos realista o puritano, otro romántico y otro clásico, apareció ante sus ojos lo que, recuperando el nombre del estilo artístico transgresor del arte clásico, llamó el etos barroco. Una específica configuración histórica de la modernidad capitalista, un principio de ordenamiento del mundo de la vida que frente al capital y el imperio del valor de cambio no lo acepta, cito, no lo acepta ni se suma a él, sino que lo mantiene siempre como inaceptable y ajeno, afirmando el valor de uso y la riqueza concreta, haciendo, decía Bolívar, vivible lo invivible. Aprobación de la vida aún dentro de la muerte, resumía Bolívar recuperando la idea de Bataille sobre el erotismo, explicando la estrategia barroca para vivir la inmediatez capitalista del mundo. En esta mirada, los entramados materiales y simbólicos de las sociedades asentadas en las antiguas áreas culturales mesoamericana y andina habrían sido uno de los grandes laboratorios de esa estrategia barroca. Una experiencia límite
habría estado en el origen de la modernidad barroca latinoamericana. El mestizaje cultural emprendido en el siglo XVII hispanoamericano, cumplido ya el drama de la conquista. Bolívar Echeverría resumió así este otro drama histórico inexistente en la colonización británica norteamericana. Cito en extenso porque es un resumen del propio Bolívar. Más que a través de la realización de una copia creativa del arte europeo, más que en una importación enriquecedora de lo importado, lo barroco se gestó y desarrolló inicialmente en América en la construcción de un etos social propio de las clases bajas y marginales de las ciudades mestizas del siglo XVII y XVIII. Y lo barroco apareció en América primero como una estrategia de supervivencia, como un método de vida inventado espontáneamente por aquella décima parte de la población indígena que pudo sobrevivir al exterminio del siglo XVI y que no había sido expulsada hacia las regiones inhóspitas. Sigue. Una vez que las grandes civilizaciones indígenas de América habían sido borradas de la historia, y ante la probabilidad que dejó el siglo XVI de que la empresa de la conquista, desatendida ya casi por completo por la corona española, terminara desbarrancándose en una época de barbarie, de ausencia de civilización, esta población de indios integrados como siervos o como marginales en la vida citadina virreinal llevó a cabo una proeza civilizatoria de primer orden. Cierro. El lado activo de ese proceso, que rescató el código de los vencedores, invadiéndolo, transgrediéndolo y transmutándolo, no provino de las élites cultas, peninsulares o criollas, sino de los herederos de la civilización vencida. Y escribió Bolívar: fue precisamente la parte indígena de esa población, descendiente de los vencidos y sometidos en la conquista, la que emprendió en la práctica, espontáneamente, sin pregonar planes ni proyectos, la reconstrucción de una vida civilizada en América, la que impidió que se marchitara la nueva civilización impuesta por los conquistadores. Para hacerlo, y ante la imposibilidad manifiesta de reconstruir sus mundos antiguos, tan ricos y complejos como fueron, pero a la vez tan frágiles, reactualizó el recurso mayor de la historia de la civilización humana, que es la actividad del mestizaje cultural, instaurando así el que habría de ser el primer compromiso identificador de quienes más tarde se reconocerán como latinoamericanos. Pero lo más importante y sorprendente, escribió, lo más importante y sorprendente de todo esto es que fueron los mismos indios quienes asumieron la agencia o subjetidad de este proceso, su ejecución, hecho que llevó a que éste se realizara de una manera tal que lo que esa reconstrucción iba reconstruyendo resultaba ser algo completamente diferente del modelo que pretendía reconstruir. De ella resultaba una civilización occidental europea retrabajada en el núcleo mismo de su código, precisamente por los restos sobrevivientes de ese código civilizatorio indígena que esa civilización tenía que asimilar para poder ser revivida. Cierro. La modernidad significó entonces, en este caso, no la negación radical y absoluta de la alteridad indígena o la imposición de un yo trascendental abstracto, sino un proceso mucho más complejo, multicolor y dinámico. Lo que desde entonces habría tenido lugar a espaldas del lado luminoso de la historia sería un proceso inacabado de mestizaje cultural en el que el código del colonizador tuvo que rehacerse para poder integrar elementos insustituibles del código sometido. Y decía Bolívar, en los que el otro ha tenido que ser aceptado en su otredad, es decir, de manera ambivalente, en tanto que deseable y aborrecible, por un yo que al mismo tiempo se modificaba radicalmente para serlo. Cierro. Las formas de socialidad y la cultura material originarias, ya vencidas, persistieron en el tiempo impregnando y condicionando desde abajo y desde dentro a la civilización dominante, aunque ésta insistiera en negarlas.
fue ese abigarrado proceso histórico, el descrito por Gruzinski en su estudio de la colonización del imaginario en la sociedad novohispana, y al que se refirió Steve Stern con su metáfora de la colonización al revés, una estrategia de adaptación en resistencia con que las comunidades indígenas invadieron las instituciones coloniales, los laberintos jurídicos del Estado y la religión católica, utilizándolas para sus propios fines. El desenlace de ese proceso, no definido de antemano, fue lo que Bolívar Echeverría, siguiendo las huellas de Adorno en su caracterización del barroco, llamó una puesta de escena absoluta, una representación, cito, que había transformado el teatro donde tenía lugar, permutando la realidad de la platea con la del escenario. En esta puesta en escena, en esta teatralización en que se acepta representar el libreto de la dominación al tiempo que se afirma el valor de uso, la forma natural del mundo de la vida y la riqueza concreta, se conformó en la práctica cotidiana una peculiar estrategia de comportamiento que consistía, cito, en no someterse ni tampoco rebelarse, o a la inversa, en someterse y rebelarse al mismo tiempo. Cierro. Y vuelvo a abrir. La expresión del no, de la negación o contraposición a la voluntad del otro, debe seguir un camino rebuscado. Tiene que reconstruirse de manera indirecta y por exageración, escribió Echeverría explicando la abigarrada estrategia de insubordinación en la sumisión, característica del etos barroco. Las civilizaciones mesoamericana y andina, sometidas y negadas en los sucesivos proyectos de modernización capitalista, persistieron en los hábitos, las costumbres y en esas nociones del tiempo, el trabajo, el cuerpo, la mente y la fiesta que constituyen el etos barroco, con su entramado de reglas morales, su relación sagrada con la naturaleza, una vivencia lúdica del trabajo ajena al etos puritano, una noción del tiempo ligada más a los ritmos de la cosecha que al tiempo lineal del progreso, y una noción de los bienes comunes extraña al ideario liberal. Esos modos de vivir, convivir y morir están presentes en el culto guadalupano, en los códigos de autoridad y de impartición de justicia, en los rituales del mando, en las formas de litigio y la negociación y en las maneras de hacer política. Ese arte del disimulo que aconseja, decía en la definición de Bolívar, el arte del disimulo, que aconseja hacer concesiones en el plano bajo y evidente, como maniobra de ocultamiento de la conquista en el plano superior e invisible. Y sin embargo, sostenido en el aire, es decir, contingente, sin fundamento en ninguna identidad natural ancestral, el mundo latinoamericano, improvisado desde comienzos del siglo XVII por los indios vencidos y sometidos en las ciudades de Mesoamérica y los Andes, es un mundo plenamente moderno. Nació con la modernidad capitalista y se desarrolló dentro de una de sus modalidades. Las formas concretas que la nueva universalización del capital adopta en el mundo y en cada una de sus regiones, así como sus significados precisos en la vida y el imaginario colectivo, no dependen solamente de ciclos económicos u oscilaciones en la tasa de ganancia. Están sujetas a entramados culturales tejidos en la historia. Esas configuraciones simbólicas desde las cuales etnias, comunidades y pueblos reciben e interpretan, cuestionan y disputan, adaptan y modelan el sentido de la gran transformación en curso. En esta mutación epocal, entendida como proceso abierto anclado en la historia, y a contracorriente de fundamentalismos y de modas, Bolívar Echeverría siguió imaginando un horizonte moderno. No el declive de la razón, el fin de la historia o de los grandes relatos, pero tampoco la idealización del pasado, sino la recuperación de la promesa emancipatoria de la modernidad en el cultivo de las formas singulares de existencia de las sociedades. Cito: mostrar que lo que es no tiene más derecho a ser que lo que no fue, pero pudo ser.
mostrar que lo que es no tiene más derecho a ser que lo que no fue, pero pudo ser, que por debajo del proyecto establecido de modernidad, las oportunidades para un proyecto alternativo, más adecuado a las posibilidades de afirmación total de la vida, que ella tiene en su esencia, no se han agotado todavía. Escribió Bolívar explicando lo que fue el resorte vital de sus reflexiones. Si el etos barroco fue la salida a un drama histórico, en el que arriesgando la propia existencia en la apertura al otro, se afirmó la vida aún en la muerte, quizás sea posible imaginar una modernidad poscapitalista, o como algunos preferimos decir, un horizonte transmoderno. No la restauración de un pasado que se ha desvanecido para siempre, excepto como herencia común de todos nosotros, sino la recuperación de la esencia de la modernidad con su afirmación de la vida, la libertad, el disfrute y el goce, en el resguardo de las antiguas reglas protectoras del mundo humano. Gracias.